Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este espacio de orientación personal y profesional? Nuevamente aquí yo hoy con otro videíto que es muy importante, con un tema muy importante, con un tema vital que yo pienso que siempre está presente en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida laboral, en cada uno de los aspectos de todo el transcurso de las cosas que realizamos. Y es un tema que intentamos evadir siempre, pero lastimosamente va a estar presente, pero que tenemos que aprender a controlarlo y a controlarnos. Y es estrés laboral. Vamos a hablar y a proyectarlo directamente desde el ámbito laboral, pero también tomándolo a nivel personal. Porque el estrés, ¿qué pasa con el estrés? ¿Qué podemos entender por estrés? Es cuando sentimos que no tenemos el control de nuestras cosas, cuando sentimos que no tenemos el control directamente de nuestra vida, de lo que estamos haciendo, de lo que nos está pasando, o digamos que estamos pasando por una situación en el momento, sentimos que perdemos ese autocontrol que es tan importante en nosotros los seres humanos. Que digamos que está directamente asociado a ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo que estamos realizando, y que el estrés puede ser temporal como también puede ser crónico. Entonces es ahí donde entra nuestro control, es ahí donde entra la manera como lo controlamos, de modo de que evitemos de que pueda durar por el resto de nuestras vidas y que ya empecemos a somatizarlo y que empiece a estar presente en todos los aspectos de nuestras vidas y nos empiece a afectar emocionalmente y psicológicamente. Porque no está mal sentir estrés, no está mal sentirnos estresados. Es más, hasta si sentimos estrés podemos sentir que quizá necesitamos cumplir con nuestras cosas para que las cosas salgan bien, pero ya cuando empieza a ser parte de nuestro estado de ánimo, de nuestra salud, de todo nuestro sistema, es ahí donde debemos parar y darnos cuenta de qué es lo que está pasando, de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Entonces yo quiero plantear varios puntos porque me parece que el estrés es un tema que recoge muchísimas cosas, muchísimos aspectos en nuestras vidas y quizá haya cosas que se me puedan escapar, pero bueno, vamos a iniciar en el conjunto de reacciones que tenemos frente al estrés. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos emocionales, cognitivas, todas esas reacciones que podemos tener frente al estrés, fisiológicas y sociales en nuestro entorno. Si las personas que nos rodean siempre están viendo que estamos estresados, esta persona siempre tiene como esa energía estresada, eso nos va a afectar también con nuestras relaciones interpersonales. En todo nuestro sistema, nuestra parte fisiológica, cuando estamos estresados porque vamos a presentar algún trabajo, porque nos vamos a presentar ante el jefe, ante alguien, todo eso repercute en todo nuestro sistema fisiológico. En todos nuestros ámbitos cognitivos podemos sentirnos bloqueados, podemos sentir que quizá no vamos a cumplir con esas tareas, entonces es ahí donde llega nuestro bloqueo. En la parte emocional, empezar entonces quizá a evitar controlar nuestra tristeza, porque tenemos que tener en cuenta las diferentes emociones, la tristeza, ¿sí? La alegría, todas esas emociones primarias que hay que empezar a controlarlas, y que el estrés empieza a verse precisamente entrelazado directamente con todos esos aspectos que les mencioné y que hacen parte totalmente de la vida del ser humano. Bien, algo muy importante precisamente es esas causas o esos factores que tenemos que aprender a identificar cuando estamos pasando por una situación de estrés. Dichos factores podrían ser quizá la edad de la persona. Sí, influye mucho porque en las diferentes etapas de nuestro desarrollo
nos empezamos a someter a diferentes responsabilidades. Entonces, cuando ya estamos llegando a la adultez, empezamos ya a diferentes responsabilidades que ya no tenemos cuando vivimos en nuestra casa, con nuestros padres, ¿sí? Las personas que, digamos, cuentan o contamos con ese privilegio de tener personas que nos ayuden económicamente, como también hay personas que no cuentan con ese privilegio y simplemente desde muy jóvenes les toca salir a la calle a empezar a conseguir las cosas. Entonces, tú que me estás viendo te puedes identificar con todos estos puntos y con todos esos diferentes factores que les estoy mencionando. La edad de la persona, como se los dijo, víctima del estrés laboral, que eso es algo que, mejor dicho, yo pienso que muchas personas nos podemos identificar cuando tenemos que cumplir con unos indicadores, cuando no tenemos química con nuestros compañeros de trabajo, no tenemos química con nuestro jefe, no nos gusta lo que estamos haciendo, no me gusta este trabajo, no me gusta con lo que estoy cumpliendo, o simplemente siento que estoy quedado, que me falta, que necesito más tiempo, todo ese tipo de situaciones. El tipo de trabajo al que me estoy sometiendo es muy importante. Ese cargo que estoy cumpliendo, si es un cargo muy pesado, si es un trabajo que definitivamente me tocó conseguir porque necesito el dinero, pero es un trabajo que demanda mucho, un trabajo muy demandante en cuanto a horarios, en cuanto ya cuando nos empezamos a ver explotados por parte de la organización, porque situaciones se pueden presentar. Entonces eso también influye mucho, el tipo de trabajo. O simplemente de pronto con anterioridad haber presentado ansiedad, ¿sí? O algún tipo de situación psicológica, algún tipo de trastorno psicológico, entonces todo eso influye también bastante. Bueno, entonces es precisamente todo ese tipo de situaciones que me pueden llevar a enfrentar el estrés. Bueno, vamos a mencionar un punto muy importante, y es cómo manejamos ese estrés. ¿Cómo lo manejamos? Esta capacitación que les estoy realizando es una capacitación para que les llegue esa información y para que lo puedan tomar en su vida, en general, en todos los aspectos. Algo muy importante que debemos hacer y que está comprobado, que el ser humano puede soportar variedad de cosas, pero hay algo que el ser humano no puede soportar y es no dormir bien. El dormir, el descansar, el tener un buen sueño es muy importante y nos da vitalidad, nos hace despertar quizá con ideas nuevas, nos hace despertar con mejores cambios en nuestra vida, con mejor aura, con mejores energías, las personas lo van a sentir. Si la persona no descansa bien, si la persona no duerme bien, es ahí donde entra todo este tipo de factores estresantes en el ser humano, en el individuo. Algo muy importante que yo personalmente a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi vida, digamos ahora como profesional, y a lo largo no solamente en la parte profesional y laboral, sino en nuestra vida en general, organizar el tiempo. Organizar el tiempo es muy importante. Si nosotros tenemos una buena organización, no estoy diciendo que nos vayamos a volver obsesivos con el tiempo y que a esto, no, porque eso también nos puede llevar a a estresarnos. Pero sí a tener una buena organización de nuestro tiempo, a saber a qué hora me levanto, a qué hora me voy a levantar, tratar del día anterior, organizar nuestro día siguiente. Organizar nuestro tiempo, a tal hora voy a hacer esto, a tal hora lo siguiente, bueno, voy a hacer esta tarea. No llenarnos de tareas y no también decir, no, yo voy a cumplir con todo, no se preocupe porque yo le voy a hacer todo en 5 minutos. No, ustedes no, bueno, en realidad todos no podemos responsabilizarnos de 1000 tareas y de 1000 cosas en un tiempo que quizás sabemos que es completamente difícil cumplir todas esas tareas. Entonces también tenemos que concordar con lo que estamos diciendo, concordar con qué nos vamos a
a responsabilizar, con qué nos vamos a comprometer. Entonces, eso es bastante importante. Establecer límites entre lo laboral y lo personal. Y ya voy a entrar en un punto bastante importante que tiene mucho que tocar mucho estos dos temas. Hablar quizá con tu jefe si algo no te parece. Más adelante les voy a mencionar también un tema muy importante que es la comunicación, pero una comunicación con asertividad. Si yo no me siento conforme con algo que está sucediendo en mi trabajo, o si yo no me siento conforme con algo que está pasando en mi vida, yo estoy en absolutamente todo el derecho de hablar directamente con mi jefe, comunicarle lo que está pasando. No me parece esto, me parece que podríamos hacerlo de esta manera, claro está, de una forma asertiva, de una forma educada, porque si todos tenemos educación y si todos tenemos una comunicación asertiva, créanme que se puede conseguir el mundo entero con ese tipo de comunicación. Entonces influye mucho en la manera como me comunico directamente con las personas con las que quizá no estoy teniendo esa conexión, ¿sí? Y con situaciones con las que simplemente no estoy de acuerdo que estén pasando en mi alrededor, en mi trabajo, en mi vida, en general. Bueno, algo muy importante es detectar a tiempo lo que nos está afectando, y yo pienso que eso influye en muchísimas cosas. Si yo no me siento bien, si siento que tengo síntomas de ansiedad, si siento que tengo síntomas de cualquier tipo de situación por la que esté padeciendo, debo darme cuenta y detectar a tiempo eso que me está afectando, porque quizá hay alguna persona que me está viendo y está pasando por esta situación pero si yo estoy pasando por esto, tal cual es esto lo que me está pasando y no he hecho un pare, no he organizado cosas en mi vida, no me he acercado a hablar con la persona que me está generando estrés, porque hay personas que nos generan estrés, que nos generan ansiedad, que nos generan malestares y empezamos a somatizarlos y nos empieza a afectar en nuestra parte emocional, en nuestra parte fisiológica, en muchos aspectos de nuestras vidas, en muchos componentes. Entonces tenemos que aprender a detectar precisamente esto, no solamente en nuestro entorno laboral, sino también en nuestra vida, y qué medidas podrían tomarse para enfrentar este estrés laboral o este estrés personal en nuestra vida, lo que está sucediendo. Bueno, cuando les estaba mencionando precisamente ese tipo de personas que nos enfrentan a ese estrés, que nos hacen pasar directamente por esa ansiedad, o bueno, tener ese tipo de sensaciones, ese tipo de sentimientos, quizá. Bueno, algo muy importante es reconocer esa manipulación o de pronto esos efectos, esos factores que me están haciendo sentir estrés. Y otro factor puede ser que quizás estemos pasando por un chantaje emocional en nuestro trabajo. Ese puede ser un factor, y se pueden ir a mi página en Instagram y les compartí una imagen muy importante con una frase en donde hay que aprender a establecer límites. Sí, nosotros tenemos que aprender a separar muchas veces situaciones laborales y situaciones personales. Y muchas veces hay personas que en el ámbito laboral mezclan ya la parte personal, y no está mal, porque uno en el trabajo hace relaciones interpersonales y hasta puede salir con amistades, pero a la vez hay que aprender a establecer límites en ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando yo me estoy enfrentando a un chantaje emocional en el trabajo? Hay que aprender a identificar esas personas que me están a ese chantajista emocional. Entonces, ¿cómo me hace sentir un chantajista emocional? Son personas que me hacen sentir desequilibrado, son personas que me hacen sentir quizá a veces avergonzado porque no hice las cosas bien, son personas que me hacen sentir culpable quizá porque mira, tú no hiciste esto, entonces se lo recalcan a uno, le bajan la autoestima. Está muy bien decir las cosas cuando quizá la otra persona no les está haciendo bien, porque tampoco hay que premiar cuando vemos que algo no está bien, pero hay que saber decir las cosas y hay que saber es decir,
manifestarle al otro lo que no me pareció. Porque muchas veces con mis palabras yo puedo hacer que el otro se sienta mal, sienta que definitivamente no está haciendo nada bien, sienta que definitivamente se le baje la autoestima completamente. Entonces, como jefe o como compañero tengo que saber manifestar las cosas y no solamente recalcar las cosas negativas, sino saber recalcar las cosas positivas. Porque muchas veces si nosotros nos enfrascamos solamente en lo negativo y en lo negativo y en lo negativo, y si no sabemos comunicar lo negativo, la otra persona va a sentir que no hizo nada bueno, que no tiene nada positivo. Entonces hay que aprender a hacer ese tipo de cosas. Eso puede ser un factor de un chantaje emocional en nuestro trabajo, y que no solamente puede ser en el trabajo, sino también en la vida. En la vida nos encontramos con tantas personas, con tantos chantajistas emocionales. Hay que aprender a identificar eso cuando nos relacionamos con un manipulador emocional, y esto no solamente aplica para lo laboral, sino también para relaciones amorosas, para ese amor romántico, para relaciones sentimentales, para relaciones con hermanos, con amigos, en general con la familia. Encontramos muchos manipuladores emocionales, muchos chantajistas emocionales que simplemente realizaron quizá mal una tarea o realizaron algo mal en su vida, cometieron un error y tratan de tirarte la pelota a ti para que tú sientas esa carga. Y es ahí donde tú empiezas a sentir que tú eres el que no está haciendo las cosas bien. Entonces, ojo, hay que aprender a identificar todos esos factores y a identificar esos perfiles de esas personas chantajistas emocionales o manipuladoras emocionales que tenemos en nuestras vidas. Hay que aprender a identificar todo eso. Ya para finalizar, ¿cómo saber si estamos sufriendo ese chantaje emocional? Primer punto, esa exigencia. ¿De qué manera son exigentes? No están siendo claros con lo que quieren. Un jefe muchas veces nos puede decir, yo le pedí a usted esto, o una persona en general, pero no son claros. Y luego quieren que el otro trate de interpretar las palabras, pero no me está siendo claro con lo que me estás pidiendo. Ese puede ser el primer punto. La resistencia. Ese es otro punto muy importante. Cuando pensamos que ese chantajista no se siente feliz, cuando se enoja, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos empezamos a sentir responsables de lo que le está pasando a ese chantajista. Ese también es un punto muy importante, la resistencia. ¿Qué pasa? La presión es el tercer punto. Nos empieza a someter a una presión demasiado ya a escalas muy altas, que empezamos a sentirnos ya definitivamente totalmente culpables de todo, empezamos a sentirnos totalmente la autoestima baja, todos a somatizar, todo ese tipo de situaciones. Otro cuarto punto es la amenaza, ¿sí? Si todavía así no se puede conseguir lo que quiere, si ve que sus deseos chocan con lo negativo del otro, entonces comienza a contarle el chantajista a la persona esas consecuencias. Entonces a usted le va a pasar esto, porque si usted no me hace la tarea como yo se la estoy pidiendo, a usted le va a pasar esto, a usted lo voy a despedir, a usted le voy a hacer tal cosa. Ese es otro punto muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a volvernos obedientes a ese chantajista emocional y empezamos a hacer precisamente lo que ese chantajista emocional nos está pidiendo. Y es ahí cuando entramos ya definitivamente a pasar por una manipulación laboral que nos lleva a afectar nuestras emociones o a un chantaje emocional. Entonces debemos aprender a identificar esos chantajistas emocionales en nuestro trabajo o en nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces espero que todos estos puntos que yo les menciono sean puntos que les ayuden a identificar si quizá están pasando por una situación de estrés que trae todos estos puntos: el chantaje emocional, la manipulación, todos estos puntos que repercuten, todos estos factores que nos están afectando emocionalmente, cognitivamente,
en todos nuestros aspectos, todos los aspectos que les mencioné, cognitivamente, fisiológicamente, nuestro sistema, en nuestro entorno, porque definitivamente nos empieza a cambiar como seres humanos. Entonces ya saben, algo muy importante, un punto muy importante es organizar nuestro tiempo, es hablar, no quedarnos callados, hablar cuando algo no nos está gustando, cuando no estamos de acuerdo con algo, claro está, de una manera asertiva, descansar bien, tratar de pensar bien qué es lo que voy a hacer, qué soluciones voy a tomar, porque el estrés nos puede llevar a situaciones bastante comprometedoras y bastante graves, a las cuales nadie se quiere enfrentar. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que tomen cada uno de los puntos y nos vemos en un próximo video con más temas de interés de orientación personal y profesional. Muchas gracias.